Ok. La primera está en oscuro, ¿no? Me pidieron que trajera mi computador porque así no íbamos a tener problemas de compatibilidad y yo espero que, salvo esta primera, ¿no? Que se perdió la foto y se perdieron los colores, yo espero que las próximas no se pierdan, ¿no? Ok, esta es como yo he dividido la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Todo el fondo amarillo no lo entiendo porque todas estas diapos son blancas. Vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a hablar algo de estudios de genoma, vamos a hablar de metabolismo microbiano y terminar en las aplicaciones biotecnológicas, ¿no? Y en este viaje no tenemos por qué llegar a puerto, podemos navegar hasta que ustedes se cansen o hasta que ustedes digan que hasta acá nomás llegamos. Por lo tanto, les quiero preguntar, no sé si hay estudiantes de psicología acá, pero ¿qué es lo que representa esto? A ver si alguien de ustedes sabe. Bueno, cuando a mí me contrataron en la Universidad de Santa María, tuve que, entre otras cosas, que hacer el test de Rorschach, ¿no? Pero esto no es un recuerdo de eso, sino que esto es un lugar que inspiró la biología, ¿no? Estas son las Galápagos, ¿no? Y a las Galápagos nosotros le debemos mucho de lo que actualmente sabemos de la biología, ¿no? Charles Darwin, en su único viaje al extranjero, cuando pasó por las Galápagos el año 35, ¿no? con su barco, se inspiró para escribir el origen de las especies, ¿no? Y hay un antes y después de este libro en la biología, ¿no? Este libro claramente fue una revolución y para nosotros ha sido tremendamente inspirador, ¿no? Y él en realidad no estaba preocupado de los microorganismos, sino que él más bien estaba preocupado de la macrobiología, ¿cierto? Por ejemplo, cómo cambiaba el pico de las aves en las diferentes islas de este archipiélago, ¿no? Pero esa fue la inspiración para plantear por primera vez hablar de la selección natural, hablar de la evolución de las especies, ¿no? Decir que a partir de una especie se generan variantes, ¿cierto? Y la variante que está mejor adaptada a ese ecosistema es la que se reproduce más rápidamente, ¿no? Y las otras variantes se van perdiendo, y que esto finalmente explica la diversidad de las especies, ¿no? Estos dibujos hechos por Darwin en ese libro El origen de las especies, publicado en 1859, o sea que no hace tanto tiempo atrás, ¿no? Fue recogido por muchas críticas, digamos, por muchos investigadores, pero también hubo investigadores del otro lado del canal, ¿cierto?, que lo recogieron con mucho entusiasmo, como Haeckel, quien empieza a dibujar los primeros árboles filogenéticos, digamos, de las diferentes especies, ¿no? Donde aparece, ustedes ven acá la rama de las plantas, de los protistas, de los animales, etc. El árbol actual es un poco distinto, ¿no? Porque ya sabemos que Boese nos dibujó este árbol, el árbol en el cual tenemos el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarias, ¿no? Y la mayoría de la gente se ha preocupado, los científicos se han preocupado de estudiar los animales, ¿cierto?, las plantas, pero acuérdense que esto es una rama muy menor de la biología, ¿cierto? Y la gran diversidad de la biología está en el mundo, en el dominio de las bacterias, en el dominio de las arqueas, en la cual la mayoría de las especies aún no se conocen porque no las podemos cultivar. Por lo tanto, el desarrollo de la microbiología en el futuro va a ser actual, digamos, y en el futuro va a ser extraordinario, ¿no? O sea que lo que nosotros podemos hacer en la microbiología no lo pueden hacer los biólogos que estudian las ballenas o que estudian las plantas. Ok, un amigo que me ha acompañado mucho en mi vida, ¿cierto?, ha sido Benedetti, ¿no? Y esto es como una inspiración, ya que hay mucha gente joven, y todos somos jóvenes de alguna manera, ¿no? La juventud va con uno, ¿no? La gente cultiva sus sueños hasta que estos sueños se apoderan de su propia realidad, ¿no? Y yo creo que si ustedes como jóvenes se proponen cosas en este país, hay espacio, tiempo y posibilidades de desarrollar muchísimas cosas. Ustedes tienen que creerse su cuento y tienen que echarle para adelante. Siempre les van a decir que es imposible, que no se puede, que muchos otros han intentado, no importa. Uno siempre puede, ¿no? Y Mario Benedetti es un ejemplo de que siempre se puede, ¿no? Ok, nos vamos a los estudios de genoma. Y yo hoy día voy a hablarles de una bacteria que también me lleva acompañando mucho tiempo, ¿no? Cuando yo, el año 93, hace 20 años atrás, partí, por lo tanto yo a Mónica la conozco un poco más que 20 años, partí a Alemania, no conocía, o sea que la conocía solamente de referencia a esta bacteria. Burkholderia cyanobona CLB400 es una bacteria que fue aislado el año 86 en Estados Unidos, en Nueva York,
¿cierto? Y se aisló de un sitio que estaba altamente contaminado con los aceites de los transformadores, ¿no? En ese entonces la General Electric estaba muy preocupada del tema de la contaminación porque tenía que hacer procesos de investigación y desarrollo en función de descontaminar el río Hudson y sitios que tenían contaminados por ello, ¿no? Y esta bacteria, desde el año 86, de que se aisló, digamos, ha sido una bacteria tremendamente estudiada, ¿cierto? Y nosotros somos parte de los grupos que estudian esta bacteria. El género Burkholderia son, en general, bacterias de suelo, ¿cierto? Craig Venter pensó que era una bacteria marina, digamos, la Burkholderia que él secuenció en ese paper famoso, digamos, de la revista Science, pero era una contaminación que él tuvo, digamos, en su muestra. Algunas de estas Burkholderias son patógenas de plantas, ¿cierto? Otros son patógenas animales y humanas, como Burkholderia malay y pseudomalay, que incluso han sido usados como armas biológicas en la guerra, por ejemplo, de Corea. Pero Burkholderia cenoborans tiene la gracia de no ser patógena humana ni animal, y quiero mostrarles después de que no solo no afecta a las plantas, sino que las puede favorecer. Todo este tono amarillo, ¿no? Qué pena, pero bueno. Cuando uno ve los genomas de bacterias modelos, ¿no? Y acá aparecen un montón de bacterias que probablemente todos ustedes conocen, ¿no? Mycoplasma genitalum, una de las primeras bacterias cuyo genoma fue secuenciado, ¿cierto? Que tiene un solo cromosoma y un tamaño de genoma muy pequeño, 0,5 millones de pares de base, ¿no? Staphylococcus aureus, otro patógeno importante, ¿cierto? Tiene un genoma bastante más grande, 2,9, fue secuenciado el año 2004, ¿no? También formado por un solo cromosoma, ¿no? La Escherichia coli, la bacteria más estudiada de todas, ¿no? La K12, un tamaño de genoma de 4,6, un cromosoma secuenciado el año 97. Y entonces nos vamos a algunas bacterias, digamos, que son ambientalmente interesantes, como por ejemplo Agrobacterium tumefaciens, ¿no? La bacteria que se usa mucho para transformar plantas, ¿no? Que causa estos callos. Esta bacteria ya tiene un genoma más grande, 5,6, tiene 2 cromosomas, ¿cierto? Y tiene 2 plasmidios, ¿no? Rhodococcus josti tiene un genoma, tiene 3 plásmidos, ¿cierto? Y tiene el tamaño del genoma es 9,7. Y ustedes se fijan que de todas estas bacterias que están listadas en esta tabla, el genoma más grande era de Burkholderia cenoborans LB400. Hay bacterias que tienen genomas más grandes, ¿no? O sea, hay bacterias que tienen un genoma de 13 o sobre 13 millones de pares de base, ¿no? Pero interesante que esta bacteria tiene un genoma muy grande, tiene 2 cromosomas y tiene un megaplásmido, ¿no? Y nosotros participamos en el proyecto de secuenciación de esta bacteria que fue publicado el año 2006. Esto es como se ven los 2 cromosomas. Tiene un cromosoma mayor de 4,9, un cromosoma menor de 3,3 y un megaplásmido de 1,47, ¿no? Esto no está a escala, debería ser un poco más pequeño, ¿no? Y entonces la pregunta que le hago a los estudiantes es ¿por qué esto no es un cromosoma y esto es un plásmido? ¿Cuál es la razón por la cual se dice que es un plasmidio y no es un cromosoma? ¿Por qué no digo que son 2 plasmidios y que solamente un cromosoma, ¿no? Habiendo los 3 replicones. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿No? Bueno. Básicamente un plasmidio, ¿cierto? Porque no tiene las funciones esenciales. O sea que las funciones esenciales de esta bacteria están contenidas todos en los 2 cromosomas. Y ustedes, si esta bacteria perdiese su plasmidio, lo cual es difícil porque es grande, pero se han encontrado Burkholderia cenoborans que no tienen el plasmidio, ¿cierto? Y que pueden vivir perfectamente, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos cuando participamos en este proyecto de genoma fue hacer la reconstrucción metabólica, ¿no? Y esto es algo que cuando yo era estudiante de bioquímica con Osvaldo Cori no me gustaba mucho, ¿no? Que era el metabolismo, ¿no? Era latero y todo, pero bueno, tuvimos que pasar por todo eso, pero ahora me encanta el metabolismo, o sea que es maravilloso. Esto es la glicólisis, ¿no? Esto es el ciclo Krebs. Y en realidad cuando nosotros pensamos reconstruir el metabolismo de esto, nosotros queríamos irnos al metabolismo más especializado, ¿no? El metabolismo de compuestos aromáticos. No nos interesaba mayormente el metabolismo de los azúcares, aunque eso quizás a futuro se puede hacer. Entonces, para cuando uno tiene una secuencia, ¿cierto?, genómica, uno tiene que acordarse algunas cosas básicas que aprendió en los cursos de biología molecular, ¿no? Tiene que acordarse lo que es un gen, que este gen, antes del gen está el sitio de unión al ribosoma, ¿cierto? Tiene una región promotora, tiene una región de regulación, etcétera, ¿no? Hay codones de inicio, codones de término, y todo esto que alguna vez uno lo vio, ¿cierto? Cuando uno hace la búsqueda en los genomas tiene que recordarlo, ¿no?
Y básicamente con el genoma secuenciado, entonces lo que hacemos es, a partir de secuencia, ¿cierto? O sea que usamos mucho los métodos de similitud, ¿cierto? En base a secuencias conocidas, nosotros buscamos si esas secuencias conocidas de alguna ruta están presentes o no están presentes. Pero también hacemos búsqueda con no similitud. Por ejemplo, si detectamos un gen que está asociado a una ruta metabólica, por ejemplo la glucoquinasa, ¿cierto? Empezamos a ver quién vive en el barrio. Y los vecinos probablemente también están asociados a la misma ruta, ¿cierto? Y eso nos ayuda mucho en la búsqueda de función de genes dentro de esto. Por supuesto que todo este análisis bioinformático, ¿no?, que nos abre muchas preguntas y nos permite avanzar, digamos, de una manera muy distinta como uno hacía las ciencias antes, tiene que finalmente tener un correlato experimental, ¿no? O sea que uno no se puede escapar de la bioquímica húmeda, ¿no? Aunque el David Holmes siempre trató de hacerle el quite, digamos, y para eso hacía trabajar a Eugenia. Pero bueno, entonces efectivamente uno tiene que ver transformación de compuestos, expresión de genes, síntesis de proteína, actividad biológica, etc. O sea que meterse en la metabolómica también, ¿no? Y algo de eso les voy a mostrar también. Ok. Después de hacer una búsqueda, un análisis solamente bioinformático, sin hacer ni un solo experimento húmedo, ¿cierto?, pudimos determinar que esta bacteria tenía 11 rutas centrales de compuestos aromáticos, ¿cierto? Y tenía 20 rutas periféricas que convergían a estas rutas centrales, ¿no? Entonces ustedes tenían, por ejemplo, la benzamida, benzaldeído, el salicilato, el mandelato, el bifenilo, todos estos eran metabolizados hacia el catecol como ruta central, y el catecol entonces era metabolizado finalmente al ciclo de Krebs, ¿no? O teníamos que el vanilato, el ftalato, el tereftalato, etcétera, era metabolizado hasta el protocatecuato, el cual después también era metabolizado llegando al ciclo de Krebs, ¿no? Cuando nosotros publicamos esto en el año 2006, ¿cierto?, esta bacteria se transformó en la bacteria que tenía más rutas centrales de degradación de compuestos aromáticos. En ese entonces, cuando nosotros buscamos qué es lo que había sido descrito en todas las pseudomonas eran como el modelo de degradación, ¿cierto? Todas las pseudomonas juntas, entre la pútida, la fluorescens, etcétera, tenían 7 rutas centrales, y nosotros en esta bacteria teníamos 11 rutas centrales, ¿no? La cantidad de rutas periféricas también era muy grande, ¿no?, a pesar de que habían otras bacterias como Rhodococcus, en las cuales se han descrito más rutas de las que nosotros habíamos descrito el año 2006. Pero bueno, esto fue un punto bioinformático, ¿cierto? Por lo tanto, después, en una segunda etapa, nosotros teníamos que ver, bueno, esto es básicamente una broma que apareció en unas revistas, ¿no? O sea que básicamente descubrieron el código del genoma humano en este caso, ¿no? Y entonces Dios dice que tiene que cambiar la contraseña para que... Ok. Y nos vamos entonces a los estudios del metabolismo como tal. O sea que teníamos la reconstrucción metabólica realizada, ¿no? Y entonces nosotros quisimos ver si efectivamente estas rutas eran o no eran funcionales. Y les voy a dar algunos ejemplos, ¿cierto?, de los cuales hemos trabajado con más detención o que están más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, la ruta del homogentizato. La ruta del homogentizato es una ruta conocida porque es una ruta en la cual convergen la degradación de dos aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina, ¿no? Y incluso es una ruta tan común que incluso los seres humanos tenemos esa ruta, ¿no? O sea que la mayoría de estas rutas, por supuesto, no están en los seres humanos, pero la homogentizato es tan antigua y tan bien, y nosotros tenemos los aminoácidos, por lo tanto esa también la tenemos. Ok. Y la ruta del homo protocatecuato. Entonces, lo primero que hicimos fue, ok, analicemos un poco cómo están ubicados estos genes, y les muestro la búsqueda de los genes del homogentizato. Habían sido descritos el HMG A, B y C, que nosotros encontramos que están presentes acá en forma contigua, el A, el B y el C, ¿cierto? Pero había una segunda copia del A y una segunda copia del B que estaban separados de esta segunda copia del C. Todo esto en el cromosoma 1, ¿ya? Y ahí viene lo que les decía yo, que hay que mirar el barrio, porque ustedes veían que arriba del gen HMG-A1 estaban los genes MHA-A y MHA-B. Y estos genes habían sido descritos en otras bacterias como los genes que codificaban las enzimas para degradar el 3-hidroxifenilacetato hacia el homogentizato. Por lo tanto, esto nos decía que posiblemente esta podía ser una ruta. La ruta de degradación del homo protocatecuato, ¿cierto?, estaba presente, los genes estaban presentes en el cromosoma 2, y acá la ruta, bueno, acá hay un regulador, aparecen los genes E, D, F, H, I, ¿cierto? Y
ubicado en un lugar más lejano, pero en el mismo cromosoma, aparecían los genes HPAB y HPAC, que habían sido descritos en otra bacteria como los que eran responsables de transformar el 4-hidroxifenilacetato en homoproto-catecuato. ¿Ya? Entonces, en teoría, digamos, si esto era cierto, esta ruta iba a converger hacia el homoproto-catecuato y esta ruta tal vez podía converger hacia el homogendizato. Acá todavía no hemos hecho experimentos. ¿Qué experimentos harían ustedes para demostrar de que esta ruta es funcional? Pregunten, ¿no? O hagan comentarios. Está bien que en Valparaíso no hablen, ustedes tienen que hablar, digamos. Tienen que ser... Ok. No hay palabras. Ok, les voy a mostrar algunos experimentos que hicimos. Nosotros tenemos la ventaja, ¿cierto?, que podemos hacer experimentos muy sencillos para ver si estas rutas están funcionando. Por ejemplo, podíamos crecer la bacteria. La crecimos en 3-hidroxifenilacetato y la crecimos en 4-hidroxifenilacetato y ustedes ven que esta bacteria crece muy bien en estos dos sustratos. ¿Ya? Y si crece muy bien en estos sustratos, obviamente, como única fuente de carbono, entonces tiene que metabolizarlo. Por lo tanto, esas rutas periféricas que habíamos visto probablemente estaban involucradas en la metabolización de estos dos sustratos, ¿no? Crecía incluso en estos compuestos más rápido de lo que crecía en glucosa. Tratamos de crecerlo también en los compuestos centrales, ¿no? Pero los compuestos centrales en realidad se oxidan rápidamente y la bacteria entonces no podía crecer en ellos. Se transformaban en compuestos tóxicos. Pero ya que no podíamos hacer el crecimiento en los compuestos centrales, entonces vimos degradación. O sea que los crecíamos, la bacteria en 3-hidroxifenilacetato o 4-hidroxifenilacetato, y veíamos en células, digamos, en reposo, si estas células eran capaces de degradar homogendizato o homoprotocatecuato. Estas son células crecidas en 3-hidroxifenilacetato y ustedes ven que degradan muy bien el homogendizato. Y las mismas células crecidas en 3-hidroxifenilacetato también degradan muy bien el homoprotocatecuato. O sea que estas dos rutas aparentemente están activas cuando ustedes están en presencia de 3-hidroxifenilacetato. Y cuando nosotros crecíamos la bacteria con 4-hidroxifenilacetato, veíamos que se degradaba muy bien el homogendizato y un poco más lentamente también se degradaba el homoprotocatecuato. Ok, entonces ahora nosotros por un lado teníamos evidencia de degradación y de crecimiento, y por otro lado habíamos visto los genes, pero no habíamos hecho la relación entre esos genes, ¿se expresaban esos genes o no se expresaban esos genes? Y entonces lo que nosotros analizamos analizamos la expresión de los genes HMGA, ¿cierto? Hay las dos copias que codifican para la homogendizato dioxigenasa y el segundo gen, y además analizamos el gen de la homoprotocatecuato dioxigenasa. O sea que si este se expresa, digamos, en estas condiciones, ¿no? Y haciendo la historia, acá ustedes ven que el gen HMGA1 se expresa cuando ustedes crecen la bacteria en 3-hidroxifenilacetato. El gen HMGA2 se expresa tanto en 3-hidroxifenilacetato como en 4-hidroxifenilacetato, pero incluso ustedes tienen una expresión en glucosa, ¿cierto? Y si ustedes se recuerdan, este es el gen donde aparecen los tres genes juntos, ¿cierto? Este solamente se expresaba con 3-hidroxifenilacetato, en cambio este otro gen se expresaba tanto con 3-hidroxifenilacetato como con 4-hidroxifenilacetato y como glucosa. Por lo tanto, ustedes ven que habiendo redundancia de genes, ¿cierto?, que antiguamente se decía que las isoenzimas solamente estaban en el mundo eucariótico, ¿no? Efectivamente tiene una expresión diferencial y eso tiene que tener sus razones biológicas, ¿no? Ok. ¿Y qué pasaba con el gen que codificaba la homoprotocatecuato dioxigenasa? Este no se expresaba en glucosa, pero sí se expresaba cuando ustedes crecían en 3 o 4-hidroxifenilacetato. En esas dos condiciones, digamos, se expresaba, ¿no? Ok. También hicimos proteómica, ¿no? Estos geles bidimensionales que en mis tiempos teníamos que hacerlos en el laboratorio de Carlos Jerez, ¿no? Y era una técnica súper compleja. Y nosotros la implementamos hace muchos años atrás en Valparaíso y actualmente nadie quiere usar esa técnica. Dicen que es algo tan difícil, irreproducible y complejo que todo el mundo quiere hacer pura biología molecular. Pero bueno, hay estudiantes que sí lo han hecho y solamente acá les muestro un recuadro de estos geles bidimensionales donde se ve una proteína que es la HMGB2, ¿cierto? O sea que vimos expresión, una inducción de esta enzima, ¿cierto?, cuando ustedes crecían la bacteria en 3 o en 4-hidroxifenilacetato, ¿cierto?, respecto al control. O sea que no solo vemos expresión de genes, también vemos síntesis de las proteínas. Y, por supuesto, que todo bioquímico tiene que ser actividad enzimática, ¿no? Ok, entonces vimos qué pasaba con la actividad
la actividad enzimática, entonces la homogenizato dioxigenasa se expresaba tanto en 3 como en 4 hidroxifenilacetato. En glucosa no había expresión. La homoprotocate4 dioxigenasa se expresaba muy bien con 4 hidroxifenilacetato y en menos niveles con 3 hidroxifenilacetato. ¿Ya? Entonces, en base a estos experimentos, nuestra propuesta de rutas en esta bacteria fue que el 3-hidroxifenilacetato, ¿cierto?, era metabolizado por la ruta clásica, digamos, que lo lleva a homogenizato, ¿cierto?, y después sigue su ruta hacia acetoacetato y fumarato, pero que este compuesto también podría ser metabolizado hacia el homoprotocate4 y entonces seguir esta ruta que es un poco más larga y requiere más enzima. En cambio, el 4-hidroxifenilacetato también hace el camino clásico hacia la homoprotocate4, ¿cierto? Pero puede, en forma alternativa, pasar a homogentizato, ¿cierto? Ahora, las enzimas que están involucradas, estas enzimas que están involucradas acá no se conocen, a pesar de que se han descrito en algunas arqueas. Fíjense que lo que nosotros tenemos acá, si ustedes miran la estructura, ¿cierto? Acá tenemos esta sustitución que está en posición para respecto a este hidroxilo, ¿no? Y cuando veo este compuesto, el hidroxilo ya no está en posición para, sino que se fue a posición meta, ¿cierto? Entró el orto, pero este se cambió a posición meta, ¿no? Y esto es lo que se llama un NIH shift, ¿cierto? Y esto son cosas, digamos, que le fascinaban a Osvaldo Cori, ¿no? Y le fascinaban a nuestros profes de química orgánica de la facultad, que eran profesores súper motivadores en estas áreas, ¿no? O sea que esto que parece, digamos, tan raro, en realidad ha sido descrito ya, y por lo tanto, pero ha sido descrito la reacción. Nadie ha encontrado nunca el gen, ni la proteína. Por lo tanto, ese es un desafío que todavía está, ¿no? Por lo tanto, ustedes ven que acá uno avanza, pero deja preguntas abiertas. Ok, básicamente lo del genoma fue publicado, ¿cierto?, el año 2006, y lo homogenizato, o sea que el metabolismo del 3 y del 4 hidroxifenilacetato, esto lo publicamos hace 2 años, ¿cierto?, en PLOS ONE. Ok, les voy a hablar de otras rutas. Ahora, si ustedes están casados con esto, podemos saltar esta parte. Ok, es la ruta, entonces estudiamos después las rutas centrales del gentisato y las rutas centrales del protocate4, ¿no? En realidad acá la historia es bien parecida, ¿no? Esta es la ruta del gentisato, ¿cierto? Y acá aparecen otras cosas, surgen varias preguntas, porque nuevamente tenemos organizados los genes, el D, y el H y el I, ¿cierto? Están en 2 copias, ¿cierto? Son 2 copias idénticas, o sea que ustedes tienen duplicación génica completamente de esto. Por otro lado, acá hay un transportador, un supuesto transportador, habría que confirmarlo, y acá habría un regulador. Y este regulador, ¿cierto?, no sería el regulador de la ruta, sino que sería el regulador asociado, ¿cierto?, al transportador. Entonces ahí uno tiene que empezar a analizar, digamos, cuáles son las cajas, digamos, de regulación posibles. Entonces, en base a eso, nosotros decimos que este regulador en realidad está asociado con esto y no está relacionado con esta ruta. El regulador de esta ruta no sabemos dónde está, no está acá, no está en el barrio. Y esto está todo en cromosoma 1, ¿cierto? Las 2 copias están en cromosoma 1 y en el cromosoma 2 lo que encontramos fue un gen que ha sido descrito, ¿cierto?, que es capaz de transformar el 3-hidroxibenzoato ahora en gentisato. Ok. Y simplemente vamos a mostrarles que estas rutas, cuando uno compara la ruta de Burkholderia cianobona CL400 con otras, ¿cierto?, van a tener ciertas semejanzas y van a tener diferencias también. O sea que la L400 tiene acá un gen cuya función es desconocida, ¿cierto?, que no está presente, por ejemplo, en Klebsiella pneumatiae, o si uno piensa en Ralstonia, en esta Ralstonia, ustedes tienen acá un montón de genes cuya función es desconocida, ¿cierto?, y tienen acá un transportador y un regulador. O sea que estos procesos, digamos, no es que hemos llegado a una sola, la biología ha llegado a varias alternativas según los organismos, ¿cierto?, y estos entonces se organizan de manera distinta. Y miramos también los genes que tienen que ver con la metabolización del protocate4, los genes PSA, ¿cierto?, que están distribuidos entre el cromosoma 2, el cromosoma 1 y el megaplásmido, ¿cierto? Mucha redundancia de genes, algunos están en 2 copias, en otros están en 3 copias, ¿cierto? Y habría que ver qué pasa con esto. Ok. Y aparte de estar los genes que tienen que ver con la degradación del protocate4, también estaba acá el gen, el PSAQ, que ha sido descrito para, perdón, el
el gen que está descrito para la metabolización del 4-hidroxibenzoato, ¿no? Ok. Bueno, no nos vamos a meter mucho en los reguladores, yo creo que acá están básicamente los árboles de los reguladores, ¿cierto? Para ver de qué familia pertenecen y qué podrían regular, tampoco nos vamos a saltar esto, ¿cierto? Y nuevamente hicimos, la aproximación acá es muy parecida, ¿no? Estudiamos crecimiento, en este caso sí tuvimos suerte porque estos compuestos no eran oxidados fácilmente químicamente, entonces eran más estables y la bacteria sí podía crecer tanto en los compuestos periféricos como en los compuestos centrales, ¿cierto? Y después estudiamos qué ocurre con la expresión de los genes, ¿no? Y ustedes pueden ver, esta es la PSA-G, que es la enzima clave de la metabolización del proto-KT4, y este es el gen MHD, que es el gen clave, digamos, de la degradación de gentisato, ¿no? Y que se expresan en 3-hidroxibenzoato, 4-hidroxibenzoato y gentisato en este caso. En cambio, la del proto-KT4 solamente se expresa con 4-hidroxibenzoato y 4-proto-KT4. También vimos qué pasaba con la regulación, un poco qué pasa con los reguladores, ¿no? Y después también analizamos qué pasa con las rutas periféricas. Y vimos que efectivamente el gen MHB, que codifica para la metabolización, ¿cierto?, del 3-hidroxibenzoato, era expresado tanto en 3 como en 4-hidroxibenzoato, y el gen POP-A, ¿cierto?, que era de la otra ruta que llevaba al proto-KT4, ¿cierto?, era expresado también en el 4 y en el 3-hidroxibenzoato, ¿cierto?, aunque mayores niveles en 4-hidroxibenzoato, ¿no? También analizamos actividad, ¿cierto?, de las dioxinasas clave, ¿no? Y entonces llegamos a este esquema en el cual decimos que en este caso el 3-hidroxibenzoato, ¿cierto?, es metabolizado vía la ruta del gentisato. En cambio, el 4-hidroxibenzoato pasa ya sea por el proto-KT4 o nuevamente por la ruta del gentisato, y esta enzima tampoco no se conoce, y nuevamente estamos hablando de este NIH shift que yo les comentaba, ¿cierto?, en el cual ustedes tienen desplazamiento de este grupo de hidroxilo de la posición para a una posición meta, ¿cierto? Entonces, acá nuevamente hay un gen que hay que buscar y hay una enzima que hay que descubrir, ¿no? Y esto fue publicado en realidad recientemente este año. Ok. Valparaíso, ¿no? Como dice Mónica, Valparaíso es una ciudad maravillosa y ustedes todos los días encuentran algo nuevo, ¿no? Con Mónica estuvimos hace muy poco ya disfrutando algunos de los rincones de este puerto, ¿no? Esta es la vista que ustedes tienen de lo que era la ex cárcel, ¿no?, que es un centro cultural maravilloso, ¿no?, que ustedes tienen que ir, si van a Valparaíso, tienen que ir para allá, porque es muy bonito el espacio como lo dejaron, ¿no? Y esa cárcel, antes cuando yo vivía en Valparaíso, vivía muy cerca de la cárcel, ¿no? Nosotros escuchábamos a los presos que cantaban para el Año Nuevo, ¿no? Y entonces vivíamos relativamente cerca de este barrio, digamos, pero no era exactamente acá. Ok. Pasamos del metabolismo, ¿cierto? Y el metabolismo es duro, ¿no? Yo tengo acá en la sala hay un estudiante de bioquímica que es ingeniero civil químico, o estudiante de ingeniero civil químico, ¿no? Y le estamos viendo metabolismo, ¿no? Y pasar por el metabolismo bioquímico es duro, duro. Pero bueno, puede ser entretenido. Bueno, pasamos al metabolismo microbiano. Ustedes sobrevivieron a eso y vamos a ver algunas aplicaciones biotecnológicas, ¿no? 5, mucho, ¿no? Puede ser mucho. Ustedes me paran. Ok, nosotros, todo el mundo piensa que nosotros lo que hacemos es bioremediación y en realidad es lo que nos gusta mucho, pero en Chile no se puede ver de bioremediación porque el medio ambiente no existe en Chile. Tenemos Ministerio de Medio Ambiente, pero para el Ministerio de Medio Ambiente no existe el medio ambiente, ¿no? Entonces es un tema complicado porque Argentina sí hace bioremediación, Ecuador hace bioremediación, Colombia hace, Brasil hace. Y hay muchos proyectos en eso, pero en Chile no hay mayor tema. Este no es tema, no hay legislación, no hay preocupación, etc. Ok, tal vez contarles que yo cuando hice mi tesis doctoral, ¿cierto?, me involucré en estudiar degradación de los aceites de los transformadores, que son los bifenilos policlorados, ¿no? Y ustedes acá, cuando vienen a Santiago, parte del aire que respiran tiene cantidades importantes de bifenilos policlorados, que son de los compuestos más tóxicos que hay en el planeta Tierra, ¿no? Y los niveles de PCB en el aire de Santiago son mucho más altos que los niveles de PCB en Los Ángeles, en Estados Unidos o en otras ciudades del mundo, ¿ya? O sea que es un tema. Ok, y nosotros cuando estábamos estudiando eso, ¿cierto?, ¿no?, en el aire, acá simplemente les muestro cómo se organizan los genes que están asociados con la degradación de los policlorobifenilos en Burkholderia cianoboron CLB400, que son
distintos, se parecen un poco a la organización que tiene Pseudomonas putida KF715, ¿cierto? Pero fíjense que acá entre el gen C y el D de esta bacteria, acá la Burkholderia tiene un gen KHJI. Esto es una ruta inferior y el gen K es una glutatión transferasa, que tiene que ver con deshalogenación de algunos de estos compuestos. Encontrar la función de BPHK fue una pesadilla. Estaban muchos en el laboratorio del mundo tratando de pesquisarlo, ¿cierto? Y finalmente hubo un estudio que pudo demostrar deshalogenación, ¿cierto? Nosotros la perseguimos, no la pudimos encontrar, ¿no? Pero encontrar la función asociada, funciones, digamos, desconocidas no son muy triviales. Ok. Y básicamente esos genes lo que codificaban entonces era una bifenilodioxigenasa que tomaba los bifenilos, los clorobifenilos, los llevaba a un dihidroxibifenilo, etc. y metabolizaba esto a benzoato y este compuesto alifático, ¿cierto? Y después tenía los otros genes que codifican y transforman este compuesto alifático finalmente en acetil-CoA, ¿no? Pero el problema era cuando ustedes tienen los clorobifenilos, porque estos compuestos eran muy bien metabolizados, pero cuando nosotros teníamos PCBs, LB400 empezaba a acumular los clorobenzoatos. Y el problema de los clorobenzoatos es que la microflora, cuando ustedes lo tienen en un suelo, la microflora transformaba estos clorobenzoatos en protanemonina, que es un antibiótico. Y ese antibiótico mataba la LB400, mataba las otras bacterias, mataba los hongos, mataba todo, ¿no? Ese es un antibiótico descrito en plantas hace más de 50 años atrás. Ok. Entonces, ¿cuál fue nuestra idea? Nuestra idea era, entonces, ¿cómo hacemos para construir una bacteria que, por un lado, tome los policlorobifenilos, los lleve a clorobenzoatos, ¿cierto? Y lo unimos con rutas de degradación de los clorobenzoatos. En este caso utilizamos las enzimas codificadas por los genes XIL. Y a continuación tomen estos clorocatecoles y los lleve a compuestos sin cloro y que pueden entrar después al ciclo Krebs. Acá están los genes TFD, ¿cierto? Que en la segunda etapa ustedes ven este cloro, digamos, se elimina, ¿no? Y entonces al perderse el cloro, los compuestos halogenados o aromáticos halogenados, ¿cierto? Lo que hace tóxico y persistente estos compuestos son los halógenos, ¿no? El cloro en particular o el bromo, porque romper esos enlaces es muy complejo y esos compuestos entonces son persistentes. El bifenilo no es persistente, pero los clorobifenilos sí lo son. ¿Ya? Entonces es súper importante remover esto. Ok, entonces lo que nosotros hicimos realmente acá para bioremediación, queríamos hacer un biocatalizador mejor de lo que era el L400 y para eso utilizamos como huésped Cupriavirus necator la cepa X3, ¿cierto? Y entonces a esa cepa le incorporamos todos los genes de la vía superior de bifenilo y de la vía inferior, ¿cierto? Y entonces simplemente acá mostrarles qué es lo que ocurre en suelos que están contaminados con PCBs y tal vez nos podemos detener en esta diapositiva. Acá nosotros tenemos un suelo que está contaminado con 2,4' clorodifenilo. Esta es una situación control. Cuando yo inoculo con la cepa L400 tengo una reducción, ¿cierto? Y cuando yo inoculo con mi cepa, modificada genéticamente con la cepa, digamos, que se construyó Matías Saavedra, ¿cierto? Entonces teníamos una mayor degradación. Esta bacteria es interesante porque acá ustedes ven una mayor degradación, pero se supone que metaboliza completamente, ¿no? Y nosotros mostramos que esta bacteria es capaz de tomar un PCB y liberar ácido clorhídrico, agua y CO2, ¿no? Por lo tanto hay una mineralización completa. Entonces, eso para sistemas de bioremediación puede ser tremendamente importante, ¿no? Esto es algo que publicamos relativamente hace no tanto tiempo atrás, ¿no? Esto fue 2010, una cosa así, o 2011. Y esta fue nuestra primera solicitud patente que nosotros hicimos en Chile, ¿no? Fue la primera solicitud patente que se hizo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, porque Matías Saavedra era de esa facultad, ¿no? Y esta fue aceptada después de una larga pelea con los peritos y todo, el año 2009. Y después una larga pelea en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí no nos creían nada, entonces fue aceptada en Estados Unidos el año 2011, ¿no? O sea que esa fue la primera patente que nosotros tuvimos. Ok, Valparaíso de nuevo, ¿no? Valparaíso de día y Valparaíso de noche, ¿no? O sea que de día y de noche es maravilloso Valparaíso. Hay que saber por dónde andar, ¿cierto? Y hay que conocer los rincones claves de Valparaíso, ¿no? No es trivial. O sea que hay mucha gente que va a Valparaíso y encuentra que está feo, que hay sucio, que hay perros y todo. Pero bueno, es parte hay que saber, digamos, dónde y cómo moverse.
pero Mónica es una experta, o sea que si necesitan algunos consejos, Mónica conoce mucho. Ok, biotransformación y síntesis de antioxidantes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco tratando de diversificar las cosas que podemos hacer con la LB400, ¿no? Alguna vez, y tratando de trabajar con químicos orgánicos, acá hicimos una colaboración con Silvia Sepúlveda de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que ella es una de las expertas en Chile y en el mundo en sintetizar diferentes flavonoides. Los isoflavonoides son compuestos que están presentes en las plantas y en plantas bien específicas, ¿no? Y están sobre todo las leguminosas, ¿no? Pero ella, fuera de tener algunos que se podían obtener, digamos, de forma natural, también ella sintetizaba un montón de compuestos. Y estos compuestos, que son los famosos polifenoles, ¿cierto? Que ustedes les hagan, tomen vino porque tiene polifenoles, hay que tomar vino, pero buen vino, 1, y 2 tinto, y 3 las cantidades requeridas, digamos, no en exceso ni demasiado poco. Ok, entonces, estos polifenoles tienen varias propiedades, una de ellas muy importante es antioxidante, ¿no? Y todos ustedes saben que somos seres aerobios y por lo tanto tenemos que cuidarnos de las especies reactivas de oxígeno, por lo tanto necesitamos muchos antioxidantes. Pero también algunos de ellos han sido descritos con actividades antimicrobianas, ¿cierto? Antiinflamatorias e incluso como protectores importantes para prevenir el cáncer. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros, ¿no? Este era un isoflavonoide natural, ¿cierto? Que está presente en plantas y ha sido descrito, ¿no? Nosotros estos flavonoides los incubamos con las diferentes enzimas de la ruta de degradación de clorodifenilo, ¿no? Parece una cosa, o sea, cuando ustedes les hablan de especificidad de sustrato, las enzimas y todo, esto parece una barbaridad. Pero lo maravilloso fue que esta enzima era muy eficiente, ¿cierto? Y hidroxilaba este compuesto, que es bastante distinto que un bifenilo, en posiciones orto y meta exclusivamente. Y este compuesto, por alguna razón, nosotros lo que obteníamos era un 100% de un compuesto monohidroxilado. Y nuestra química orgánica nos decía que este grupo hidroxilo, ¿cierto? Podría interaccionar con este oxígeno, ¿cierto? Y eso podría ayudar, digamos, a la rearomatización y la celularidad de este grupo hidroxilo. Por eso se formaba este compuesto monohidroxilado. Cuando ustedes agregan hidroxilo, o sea que, ¿por qué agregar hidroxilo, no? Cuando ustedes agregan hidroxilo en estos anillos pueden aumentar sus propiedades antioxidantes. Nosotros hemos tenido productos, que les voy a mostrar algunos de ellos, ¿cierto? Que tienen son mejores antioxidantes de lo que eran sus compuestos originales. Meter hidroxilos por síntesis química es una pesadilla. Si no, pregúntenle a los químicos orgánicos. Ok, esto sí que era un isoflavonoide sintético, ¿cierto? Este no está presente en las plantas. Y en este caso, este es el anillo A, este es el anillo B, este es el anillo C, ¿cierto? Acá tiene un grupo metilo, un grupo hidroxilo. Y en este caso nosotros obtuvimos con la primera enzima una muy buena hidroxilación en posiciones ortometa y con la segunda enzima obtuvimos una rearomatización del anillo, ¿cierto? Y entonces tenemos este compuesto. El 96 al 98% de los productos que obteníamos era este compuesto. O sea que es una reacción que anda muy bien. Y esto es algo más reciente, ¿cierto? Estos son ahora no isoflavonoides, sino que flavonoides. Hemos analizado biotransformaciones de un montón de compuestos. Estos son datos que se presentaron el año pasado en Valdivia, ¿no? El 5,7-dihidroxiflavona, ¿cierto? Ahora fíjense que el anillo B está mirando hacia arriba, ¿cierto? Es biotransformado con la BPHA en posiciones orto y meta, ¿cierto? Y después ustedes toman la deshidrogenasa y se forma este compuesto. Y este compuesto nosotros le hemos medido su actividad antioxidante y este es mucho mejor antioxidante de lo que es este, ¿cierto? Entonces, efectivamente, puede ser un compuesto tremendamente interesante, digamos, como antioxidante. Ok, simplemente decirles que esto es una publicación antigua con Silvia Sepúlveda, ¿no? Donde hablamos de biotransformación, pero el último experimento que les mostré de flavonoides y tenemos un montón de otros compuestos no están publicados, ¿cierto? Son cosas que estamos haciendo en este momento y una tesis doctoral que se está llevando a cabo en este tema, ¿no? Por lo tanto, acá nos volvimos a enamorar de los flavonoides en general y de compuestos asociados. Bioplásticos. Bioplásticos es un tema bien importante, hay cada vez más conciencia de lo importante que es reemplazar los plásticos del petróleo por bioplásticos, ¿no? Y entonces cuando nosotros miramos la Burkholderia cianoboron CL400, lo que vimos también es que tiene los genes para degradar los fenilalcanoatos. Entonces la pregunta obvia era, bueno, si los degrada, podrá sintetizarlos también.
¿no? Y efectivamente ustedes tienen acá las rutas, digamos, de síntesis de los polihidroxialcanoatos, ¿cierto? En el cual están las enzimas PHA, B y C, que son enzimas claves en la biosíntesis, ¿no? Y acá hay otras, dependiendo cuáles sean, digamos, las fuentes, porque ustedes pueden usar azúcares, pueden usar ácidos grasos, las bacterias pueden usar eso, digamos, para sintetizar esto. Entonces, esos genes efectivamente estaban presentes en LB400, o sea que estaban todos estos genes presentes, ¿no? Y entonces, recordarles simplemente, esto lo traje de Colombia, ¿no? Me traje algunas figuras de Botero. Nosotros acumulamos, cuando tenemos exceso de alimento y falta de deporte, acumulamos triglicéridos, ¿no? Lo que las bacterias acumulan, no todas, pero lo que las bacterias acumulan cuando tienen exceso de fuente de carbono y no tienen suficientes nutrientes de lo demás, acumulan polihidroxialcanoato, ¿ya? Entonces, esta bacteria, la LB400, vamos a ver que también es una bacteria que es capaz de almacenar eso. Ok, acá simplemente mostrarles que estos genes, estos genes eran expresados, ¿cierto?, en el LB400 crecido en diferentes condiciones, ¿no? Y hay una expresión diferencial, pero eso no se muestra acá, pero básicamente acá les muestro que en glucosa hay expresión, en glucosa cuando ustedes aumentan o disminuyen el nivel de fuente de nitrógeno, también en ácido hexanoico, en ácido octanoico, etc., había expresión de estos genes, ¿no? Y entonces miramos estas bacterias, las miramos por microscopía de fluorescencia, ¿cierto? Y si estas son las células, ustedes esos puntos, digamos, luminosos detectan de que hay acumulación de lípidos al interior de estas células, ¿no? Y eso nos da una indicación que esto podría ser polihidroxialcanoatos, ¿no? Y en realidad, actualmente se está haciendo una tesis doctoral en eso, ¿no? Estamos cooperando con la Universidad de Sao Paulo en eso. Cuando nosotros crecemos LB400 en glucosa, se produce polihidroxibutirato. Cuando la crecemos en manitol, también en silosa lo mismo. Pero cuando la crecemos en glucosa y ácido valérico, se produce entonces un copolímero que tiene por un lado hidroxibutirato y por otro lado hidroxivalerato, ¿no? Y estos copolímeros pueden ser muy interesantes. El polihidroxibutirato es un polímero, digamos, relativamente económico, ¿no? Mucho más económico, pero estos copolímeros pueden ser interesantes. Por lo tanto, dependiendo lo que la bacteria recibe como alimento, puede sintetizar diferentes plásticos. Estos análisis que los pudimos hacer primero en Sao Paulo y ahora también en Chile, ¿no? Se presentaron el año pasado en el Congreso Latinoamericano, que se hizo en Santos, ¿no? Y esto se ve muy, muy mal, ¿no? Pero casi no se ve. Acá aparecía el pico, digamos, del 3-hidroxibutirato, ¿no? Y acá aparecía el espectro masas, pero no se ve mucho, no importa. Claro, ok. Estos son datos, en todo caso, que están todavía no publicados, ¿no? Ok, volvemos. Esta otra aplicación, Valparaíso, un segundo. Ya, nos vamos. Péptidos no ribosomales, ¿no? Esta bacteria podrá sintetizar péptidos no ribosomales, ¿no? Y meterse en esto, en realidad, inicialmente fue complejo. Algunos péptidos no ribosomales, ¿no? Ustedes tienen sideróforo y ustedes tienen antibióticos, ¿no? Esta es como se sintetizaban antiguamente las moléculas en una célula, ¿no? Y para hacer esto, nosotros tuvimos que recurrir a colegas, ¿no? Y el que nos ayudó mucho en esto fue Mario Tello, porque para buscar acá los genes, acá no se buscan los genes como nosotros buscamos formas, sino que acá uno busca los dominios que cumplen ciertas funciones, los dominios de condensación, de adenilación, de tiolación, etc., ¿no? Entonces él fue bien importante en esto. Y entonces efectivamente estuvimos buscando agrupaciones génicas asociadas a péptidos no ribosomales, y lo que pudimos encontrar, o que lo que pudo encontrar María José Vargas, quien hizo su tesis bioquímica de la Universidad de Santiago con nosotros, ¿no? Pudo encontrar estos genes, ORP-I, ORP-J, PBDA, F, etc. Todos estos genes, en realidad, que están asociados o que podrían estar involucrados en la síntesis de un sideróforo tipo ornibactina. Y esto es algo súper bonito, de que uno, en base a las secuencias que uno ve y cómo se organizan estos dominios de condensación, uno puede predecir el compuesto que se sintetiza, ¿no? Y entonces, en base a la organización que nosotros habíamos visto,
de estas enzimas, la I y la J, ¿cierto? Entonces uno podía, fíjense que acá hay involucrado putrescina, un montón de otros compuestos, y lo que nosotros proponíamos que en base a esto se utilizaba un sideróforo muy parecido a la ornibactina, pero distinto. Esa predicción, ¿cierto? Después nosotros hicimos análisis se hizo análisis de composición elemental, espectrometría masa, etc. Acá ustedes tienen espectrómetro masa, cuando ustedes tienen ese compuesto de presencia de fierro, y se da el patrón, digamos, asociado con los diferentes isótopos del fierro, ¿cierto? Y llegábamos a la masa que nosotros esperábamos de la molécula que había sido predicha, ¿no? Y eso María José lo presentó el año pasado en el Congreso en Valdivia, ¿no? Y nosotros esperamos que eso se publique muy pronto. Por lo tanto, efectivamente, esta bacteria también sintetiza sideróforo, ¿cierto? Vimos también la expresión de genes, etcétera, pero el tiempo corre. Ok. Otras aplicaciones biotecnológicas, ¿no? Y algo que siempre fascina a la gente que viene de afuera, uno ya está más acostumbrado, ¿no? Pero lo que fascina siempre es cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Y yo debo decir que a mí me encanta viajar, o sea, que le aprendí a Darwin, digamos, que hay que viajar mucho. Darwin viajó una sola vez en su vida, hizo un viaje muy largo, pero viajó una sola vez. Y después se encerró en su chacra, en su casa, a escribir, ¿no? Y se demoró como 25 años en publicar su tesis, el origen de las especies, ¿no? O sea que si sus tesis avanzan lento, no se preocupen, Darwin se demoró más. Pero al final su contribución fue importante. ¿Y saben cuándo la publicó? Cuando se dio cuenta que iba a perder la carrera. Porque Wallace estaba describiendo algo muy parecido a él, ¿cierto? Y Wallace le mandó a él el paper, y cuando él se dio cuenta que Wallace lo iba a publicar, dijo, no, me tengo que poner las pilas porque si no, voy a llegar placé. Y entonces llegaron juntos, ¿no? Pero Wallace quedó, o sea que mucho más olvidado que Darwin. Ok. La última aplicación biotecnológica, y en realidad todo hoy día tiene que ver con LB400, pero les podría hablar de otras cosas, pero bueno. Ok. Lo que les quiero mostrar, que LB400 en realidad estimula el crecimiento de dos plantas distintas, ¿no? Por un lado, una que nos interesa mucho, la vitis vinífera, ¿no? Que los vinos chilenos son muy buenos. Y eso lo dicen no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los amigos que vienen o cuando uno se los lleva para afuera. Y una planta que nos interesa cada vez menos, espero que le interese menos porque la juventud chilena es de las que más fuma en el mundo, ¿no? La Nicotiana tabacum también es favorecida por esta bacteria, ¿no? Y esto parecía raro, ¿no? De que esta bacteria pudiese favorecer el crecimiento de las plantas. Ok, y para mostrarles eso, acá tengo, estas son plantas plantas que han sido incubadas con unas pseudomonas, fluorescens chao, que es una bacteria descrita que estimula el crecimiento de plantas, ¿no? Otras fueron inoculadas con Burkholderia pseudomonas L400 y otras fueron inoculadas con agua, ¿no? Y lo que nosotros vemos acá es que efectivamente la L400, digamos, tiene más raíces y raíces más largas de lo que tienen, digamos, tanto la chao, que en este caso nos favorece, ¿cierto? Y respecto al control, ¿no? Y eso nosotros lo pudimos demostrar, digamos, con estos dos tipos de plantas y buscando entonces posibles explicaciones por qué estas bacterias, digamos, favorecían las plantas. Uno piensa en algunas hormonas vegetales, el ácido indolacético, ¿cierto? Y entonces hay 5 rutas distintas para sintetizar ácido indolacético y vamos a ver que esta es una de las rutas en las cuales se usa como precursor el triptofano, ¿cierto? A partir de él se sintetiza el indol 3-piruvato y a partir del indol 3-piruvato el indol 3-acetildehidrato, etc. Y entonces nosotros buscamos este gen, el IPDC, y el gen efectivamente estaba presente en el cromosoma 2, ¿cierto? Y se parecía en 41% al que había sido escrita por Erwinia, ¿no? Se estudió la expresión, ¿cierto? Efectivamente en cultivos crecidos en glucosa con triptófano había una buena expresión, también en un medio rico con triptófano también, ¿cierto? En cambio en glucosa había una expresión más baja y en triptófano solo también había una expresión mucho más baja. O sea que este gen era expresado. Nosotros analizamos también, habían otros genes de rutas biosintéticos ácido indolacético que no se expresaban, ¿cierto? En estas condiciones. Por lo tanto pensamos que esta debe ser más bien la ruta, ¿no? Y más importante que eso es decir que
mostrar que efectivamente nosotros podíamos observar la síntesis de ácido indolacético por esta cepa, ¿cierto? En diferentes medios. Fíjense lo importante que son los medios. Si yo estudio la producción de ácido indolacético en glucosa, ¿cierto? Como fuente de carbono, no hay síntesis nunca. Si a esa glucosa le agrego triptófano, que es el precursor, ¿cierto? Ustedes observan síntesis a los 2 días y a los 3 días, ¿cierto? Si uso el medio M9 con triptófano como fuente de carbono, tampoco no hay síntesis, pero si uso un medio rico, ¿cierto? Y le agrego triptófano, ustedes tienen síntesis incluso al primer día. A las 24 horas ya ustedes ven aparición de ácido indol acético, ¿no? Esto también fue presentado, digamos, el año pasado en el Congreso de Brasil. O sea que esto es una de las posibles explicaciones por qué esta bacteria estimula el crecimiento de plantas de la vid y plantas de tabaco. Ok, y empezamos con Darwin, ¿cierto? Y terminamos con Darwin, ¿no? Porque el Darwin en algún minuto, en 1880, ya bastante después del origen de la especie, ¿no? Habló de que the presence of some matter in the upper part which is acted on by light and which transmits its effect on the lower part. ¿Cierto? Ya habló de efectos de moléculas, digamos, claves para la señalización en las plantas, ¿cierto? Y el ácido indolacético claramente es una hormona producida por las plantas, pero también producida por bacterias y sobre todo por bacterias que son promotoras del crecimiento. De hecho, la ruta en la que se enciende acá es una ruta que ha sido descrita en bacterias que son promotoras del crecimiento, porque hay otras bacterias que son patógenas, que encienden, que tienen otras rutas metabólicas de síntesis de estos compuestos. Lo que yo mostré hoy día es trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, ¿no? O sea que no se desesperen cuando ustedes lleguen 3 meses y no pasa nada, ¿no? A nosotros nos ha pasado muchas veces. Pero quiero nombrar a los verdaderos héroes: Valentina Méndez, María José Romero, Paulina Vega, Macarena Córdoba, Viviana Ortubia, Pamela Villegas, Jairon Cachignia, Lorena Gulló, Matías Saavedra, Luis Gómez, María José Vargas, Beatriz Cámara, Valeria Latorre, Miriam González, la colaboración de Silvia Sepúlveda y de Mario Tello en esto, Miguel Martínez, que viene a dar un coloquio también de la Universidad de Concepción, los colegas de Alemania, Bernd Hofer, Heike Oberwind, Dietmar Piper y Ken Timis, de Braunschweig, Alemania, que ya nombró Mónica, ¿no? El proyecto Genoma, ahí nos invitó James Tiche, con Vincent Denef y Patrick Chain, ¿cierto? Y lo de bioplástico lo estamos haciendo con Gregorio Gómez y Luisiana Ferreira, que van a organizar el próximo Congreso Mundial de Biopolímeros en Brasil en unos 2 o 3 años más, ¿no? Con ellos estamos aprendiendo eso. Esto es nuestro grupo, la foto sacada recientemente. Acá está un muy querido amigo de Italia, Fabrizio Beltrametti, que estuvo ahora 3 semanas con nosotros y que también estuvo con Mónica, ¿no? Beatriz Cámara, y bueno, ellos son gran parte de nuestro grupo, ¿no? Tratamos siempre de sacarnos fotos ahí frente al mar porque tenemos esa gran cosa de que vamos a almorzar y después del almuerzo nos damos la vuelta, vemos el mar y después uno se va a trabajar, ¿no? Entonces vuelve al trabajo feliz. Yo trabajé en un subterráneo en la Facultad de Medicina de la Chile, ¿cierto? Y lo que se veían eran edificios grises por todos lados, no había ni una planta ni nada, ¿no? Apenas había luz en el laboratorio de Carlos Jerez en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando tuve la posibilidad de ir a Valparaíso y me ofrecieron un laboratorio que estaba pelado, pero tenía vista al mar, yo dije, no, esto es el sueño. Y ahí empezamos a armar la historia. Ese es un mensaje también, ¿no? El mensaje es que hay que conquistar todo el país. Santiago está bastante colonizado. Las provincias están bastante desiertas todavía, ¿no? A veces puede ser duro, y Valparaíso en realidad no es tan provincia tampoco, porque está muy cerca, ¿no? Pero yo creo que hay mucho espacio en Chile para crecer, por lo tanto piensen a futuro también como posibilidades irse. Bueno, ahora tengo que agradecer a algunos, a la Gloria, porque Gloria, digamos, tomó la posta de los coloquios y me parece súper importante que ella lo tome. Ella tuvo mucho entusiasmo como directiva de la sociedad, ¿no? Fue clave en toda la gestión que hizo Omar y seguro que lo va a hacer extraordinariamente bien en los coloquios, ¿no? Por lo tanto, hay que agradecerle a ella su invitación y también agradecer los proyectos que hacen posible, digamos, que uno haga ciencia. Hay que defender CONICIT a como dé lugar, ¿cierto? Porque no todo es innovación, sino que mucho es muy importante es la formación de estudiantes, muy importante es hacer ciencia básica. Si no hay buena ciencia, sin ciencia básica no hay aplicaciones, ¿no? Y eso lo aprendieron los chinos, y eso lo saben los coreanos y lo saben todos, ¿cierto? Salvo algunos listos que acá en Chile que piensan que todo es innovación y que la ciencia básica no sirve para nada. Pero esos tienen formación un poco deficiente.
Tengo que agradecer a la sociedad, ¿no? Porque yo debo decir que en la sociedad de microbiología yo he encontrado una familia maravillosa, ¿no? Y esto, he sido invitado a esta familia por dos personas que quiero nombrar públicamente, ¿no? Mercedes Saldívar, que está acá en la sala, y Inés Contreras. Y yo creo que el crecimiento de la sociedad de microbiología le debe mucho a que hay personas generosas, desprendidas y convocantes como ellas. O sea que ellas hicieron que Mónica y yo y otras personas se entusiasmaran a formar parte de ese directorio y seguir en esta apuesta. O sea que yo creo que Chile les debe mucho. Son silenciosas, no les gustan las fotos, no les gustan las pantallas, pero han sido tremendamente importantes para que la microbiología en Chile se desarrolle. Por supuesto que hay muchos más y acá simplemente les pongo los fundadores, ¿no? Acá aparecen los fundadores de la Asociación Chilena de Microbiología: Eduardo Ducept, Hugo Baccaro, Manuel Rodríguez. Busqué una foto de Manuel Rodríguez en el internet, no hay ninguna. Hay puras del guerrillero y de gente de otros países, pero de Manuel Rodríguez no hay ninguna. No puede ser, debe tener eso, ¿no? Y decirles que con Mercedes hemos compartido muchas actividades en la sociedad, pero estoy muy contento que hayamos compartido un artículo que escribimos para una de las revistas de la Sociedad Española de Microbiología, ¿cierto? Que habla muy brevemente de la historia y desarrollo de la Sociedad de Microbiología de Chile. En realidad el artículo iba a ser mucho más largo, pero al final nos acortaron eso. Y por lo tanto yo creo que con Mercedes estamos dispuestos a escribir un artículo más largo y hay que buscar un espacio donde se podría hacer, porque yo creo que hay que rescatar la historia. Casi no hay historia, ¿no? Y Mercedes tiene mucha información, el Yoyo tiene mucha información y todo, y esta información hay que rescatarla porque si no se va a perder. Porque somos países que tienen mucha tradición oral, pero no tenemos tradición escrita. Y sin tradición escrita se pierde todo. Por lo tanto, tenemos que hacer eso. Por lo tanto, Mercedes, estás invitada a que hagamos un artículo más extenso y veamos dónde podamos incluirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces a la sociedad. Y yo creo que decirles, aparte de los congresos chilenos que son muy importantes, junten desde ya recursos, porque Cartagena de India es una de las ciudades más hermosas de América Latina, y el 19 al 22 de noviembre del año 2014, o sea que tienen un año y medio o más para juntar recursos, se va a hacer allá el 22º Congreso Latinoamericano de Microbiología, ¿ya? Por lo tanto, para allá tenemos que ir. Y yo creo que eso es. ¿Qué querías hacer? Muchas gracias, Mijael, por esta motivadora presentación, ¿cierto? Que no solamente se ha centrado en su trabajo científico, sino también nos ha llevado por otros caminos, especialmente dedicada a los jóvenes. Se abre entonces la discusión y preguntas para el expositor. La última cosa que les voy a decir. Alguna vez me tocó ir a un simposio a las Galápagos, y estas son las fotos que nosotros sacamos como a las 8 de la mañana, cuando nos podíamos hacer buceo junto con las tortugas y con peces de color y toda una cosa, pero alucinante. O sea que Galápagos, pónganos en la lista de los lugares que hay que ir antes de pasar al cielo, digamos, o al infierno. Preguntas. Después de ver esta diapositiva, hay muchos que van a estar dispuestos a recorrer el camino de la bioquímica y del metabolismo. ¿Vale la pena? Ya, jóvenes. Usted habló hace un rato de que usted pensaba que actualmente la bioremediación en Chile es imposible. No es que es imposible. Pero un camino difícil. Entonces me gustaría saber qué cree usted que sería el primer paso para cambiar el político. Sí. A ver, mira, nos fue a ver hace un tiempo atrás un colega de Estados Unidos, ¿no? Que trabaja en bioremediación también, y él dice que a él, como él trabaja en bioremediación y publica y toda la historia, le llegaban muchísimas peticiones de empresas que le pedían ayuda para bioremediar. Porque las empresas, si quieren hacer un edificio y el sitio está descontaminado, tienen que hacer bioremediación. En Viña del Mar tenemos en La Salina uno de los terrenos más costosos de este país, ¿cierto? Que está contaminado, porque están las petroleras ahí. Y no solo están los residuos del petróleo, sino que están todos los pesticidas que guardaba la Shell ahí durante muchos años. ¿Y cuál va a ser la solución? ¿Cuál es la solución de la Municipalidad de Viña? ¿Cierto? Van a llevar unos gramos de esos suelos en unos camiones lejos y van a decir, está todo limpio. O sea que, si en una ciudad tan rica como Viña del Mar no son capaces de abordar ese tema de forma seria, digamos, ¿qué queda al resto? O sea que conciencia, ninguna.
y los políticos entre ellos se arreglan, digamos, para que esta cosa no pase nada. Entonces, la presión social acá tampoco no es suficientemente fuerte para eso. Así que el mundo ambiental en Chile lo cuidamos muy poco, ¿no? Y es cosa de ver lo que pasa con el smog en Santiago. Se ha mejorado muchas cosas, pero hay mucho que hacer, ¿no? No tiene sentido que Santiago siga creciendo y que transformen Lampa y transformen Maipú y todas las zonas agrícolas, digamos, en terrenos urbanos, digamos. ¿Por qué? Y porque además tenemos ese problema, digamos, de un país muy centralizado. Pero yo creo que básicamente es que las empresas que contaminan, la minería chilena contamina mucho y no se ha preocupado de la contaminación que deja detrás de ello. La sociedad paga el costo de la contaminación, no lo paga ninguna empresa, ¿cierto? Y no hay legislación tampoco. No tenemos legislación de suelo. O sea que en los países europeos y en los países en Canadá, por ejemplo, hay normas muy estrictas de cuáles son los niveles máximos permitidos de contaminantes orgánicos, de metales pesados, etcétera, en suelo. Acá no hay ninguna norma, por lo tanto, nada viola la norma porque no existe la norma. Apenas tenemos norma en agua, ¿cierto? Y incluso nos damos el lujo de tener arsénico en el agua de muchas ciudades del norte de Chile, digamos, ¿no? O sea que hay un tema ahí, en el cual no nos hemos, o sea que el mundo político no se ha hecho cargo de ese tema. Y ese tema tarde o temprano nos va a afectar, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos desarrollado procesos de bioremediación no solo de bifenilos policlorados, de pesticidas, y a nosotros, la gente que quiere conversar con nosotros es gente de otros países. Porque acá en Chile, las empresas, nosotros hablamos con ENAP. ENAP ni siquiera tiene gente que hace investigación en esta área. Todo eso lo externalizan. No tienen, o sea que ¿cómo se llama? Petrobras tiene 800 personas estudiando temas ambientales en Río de Janeiro, 800 investigadores. Acá nada, no interesa. Acá no es un tema. ¿Te das cuenta? Y ENAP sí sabe que ha contaminado en Magallanes, etc. O sea que hay un tema ahí súper delicado que no nos hemos hecho cargo. Las mineras, ¿no? Las mineras han ganado como nunca, digamos. ¿Y cuánta contaminación causan? ¿Y quién se preocupa de eso? ¿Cierto? Los intendentes están felices cuando hay trabajo, nada más que eso. Entonces, hay un tema muy complejo. Espero que la entrada al OCDE, digamos, nos ayude en eso. Pero yo creo que hay un tema ahí. O sea, que no es que no haya gente capaz. O sea, que hay más grupos que estudian bioremediación, pero acá se hace muy poco. Ok. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta bien puntual y después otra más general. En una de las primeras rutas metabólicas que tú estabas estudiando, ya no me acuerdo qué compuesto, pero tú veías un cambio de un grupo H de una posición a otra, sí, y eso te llamaba la atención, sí, y estabas buscando las enzimas, sí, y que nadie las ha encontrado. ¿No será que eso sea una reacción que no está catalizada por enzimas? Por eso no lo han encontrado. Esa es una pregunta en general. Sí, Te lo pregunto porque hay sí, otras reacciones en la sí, célula que ocurren. Sí. La otra es bien general. Cuando uno trabaja con bioremediación y utiliza organismos naturales, lo entiendo perfectamente que los puedes colocar ahí y pueden sobrevivir, ¿cierto? Pero si tú haces modificaciones de rutas metabólicas, cuando introduces genes para poder eventualmente soltarlos, por ejemplo, en el ambiente, cómo se mantienen los genes, cuán estables son esas cepas y cómo pueden afectar al ambiente esa introducción de cepas alteradas. Okay, sí. ¿Qué hay sobre eso? Ya, ok. Mira, la primera pregunta, ¿no? Tú dices que puede haber una reacción química de este compuesto transformarse en el otro. Claro, o sea que estos compuestos como tales son en solución, digamos, son estables. No es que en solución, digamos, se transforman en el otro. Ahora, o sea que yo creería, digamos, que la única manera es que haya una reacción enzimática involucrada. No creo que eso pueda hacer químicamente. ¿Qué es lo que haría distinto dentro de la célula que fuera la célula? ¿Te das cuenta? No sé, pero hay algunas reacciones en el aire en que yo estoy, ¿cierto? Sí. En la aminosilación de tRNA. Tú tienes que, hay una enzima sí, que coloca el aminoácido en la posición 2' de la ribosa, pero sola se cambia a 3'. Ya. Eso en la célula. Afuera no ocurre. No ocurre. Bueno, si eso puede ser, quizás podemos conversar sobre eso. Me parece, sería fantástico, digamos. Pero de hecho, uno de los revisores, cuando mandamos esto a la primera revista, nos dijo, esa reacción se publicó, pero nunca nadie ha demostrado que existe la enzima, ni nadie que existe el gen. Por lo tanto, para mí eso es ciencia ficción.
¿cierto? Entonces, pero bueno, sí. O sea, que quizás las condiciones dentro de las células sean tales que pueda ocurrir. Mira, sería fantástico, pero bueno. Pero se ha planteado, o sea que nosotros lo hemos planteado en dos reacciones, en dos rutas distintas, y hay otra gente que también lo ha planteado. Sí. Yo lo veo difícil, digamos, que sea, pero hay que considerar eso también, ¿no? Sí, y el otro tema, ¿no? Sí, a ver, yo mostré un ejemplo que es de modificar bacterias para bioremediación, ¿no? O sea que en este caso no usamos bacterias nativas porque las bacterias nativas no son eficientes con degradación de PCB. Cuando tú piensas en otros compuestos, por ejemplo, en los hidrocarburos, el petróleo, hay un montón de bacterias nativas, digamos, que se han aislado y que son eficientes, por lo tanto ahí muchas veces no necesitas hacer modificaciones genéticas, ¿no? Cuando incorporamos esta bacteria a un bioreactor no habría problema. Ahora, el tema de estabilidad es cierto, o sea que siempre cuando uno hace bioremediación, porque siempre la pregunta es, bueno, ustedes van a incorporar genes a un medio ambiente y por lo tanto eso después puede alterar todo el ecosistema. En realidad, en los procesos de bioremediación no basta con una inoculación porque las bacterias que uno incorpora siempre empiezan a morir. O sea que duran, no sé, 2 semanas o un cierto tiempo y después empiezan a decaer sus números. Tienes que volver a inocular. Acá probablemente ocurre algo parecido. O sea que seguro que si incorporamos esta bacteria al suelo vamos a tener que hacer inoculaciones repetidas en el tiempo para lograr la bioremediación. El tema de cómo esto puede afectar el ecosistema, una de las cosas que nosotros hacemos en este caso nosotros las recombinantes no tienen resistencia a antibióticos. O sea que efectivamente tú haces una inserción cromosomal con los militramposones y por lo tanto en ese sentido no aumentas, digamos, resistencia a antibióticos y lo que haces es mezclar genes nativos que no causan daño con otros genes nativos que no causan daño y por lo tanto yo no veo problemas, digamos, desde el punto de vista de que eso vaya a afectar al ecosistema de alguna manera, forma negativa, sino que todo lo contrario, veo que eso va a permitir, hay que ver, digamos, pero eso podría permitir mejorar la degradación in situ, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho en un caso de metales pesados, hemos hecho incorporación de genes con plasmidios nativos. Si tú transformas una bacteria nativa y le incorporas un plasmidio nativo, eso es aceptado en todas partes del mundo. Eso no es considerado manipulación genética y por lo tanto eso sí lo aceptan en Europa. Entonces es una estrategia, digamos, alternativa, digamos, que uno aislara un plasmidio que tenga estas capacidades y se lo incorporara por conjugación, ¿no? Ahí tienes el problema, claro, que uno puede perder el plasmidio o no perder el plasmidio, ¿no? Pero por supuesto que son temas, digamos, que hay que discutir, porque cuando ustedes están cambiando la bacteria, digamos, esta bacteria podría afectar, digamos, todo el ecosistema con los genes nuevos que tiene, ¿no? La galería está muy callada y silenciosa. Por lo tanto, quiero una pregunta de las últimas 3 filas. Pero que no sea el Claudio. Claudio no, digamos. ¿Alguna consulta? Sí, ahí atrás, parece que hay uno, sí. Sí. No, en realidad, sí, tal vez la explicación que di fue un poco confusa. Mira, cuando una de las críticas que se le hicieron a los organismos modificados genéticamente es que fuera de incorporar genes foráneos, incorporaban muchas veces genes que daban resistencia a antibióticos. Y de esa manera, como esos genes se podían transferir horizontalmente, entonces muchas bacterias iban a poder ser resistentes a los antibióticos, que son los antibióticos que nosotros usamos para sanar a nuestros pacientes, ¿cierto? O que yo uso para sanar a sus pacientes, ¿no? Entonces no se quiere que los genes de resistencia a antibióticos se dispersen en los ecosistemas. Por eso había una preocupación. Por eso decía yo que esta bacteria no tenía genes de resistencia a antibióticos, que es una de las preocupaciones que hay en los temas ambientales, para que no se liberen, ¿no? Simplemente era por ese lado, digamos, que iba el comentario, ¿no? Pero tú tenías otras maneras de seleccionar en las cuales no tienen por qué tener los genes de resistencia a antibióticos. Sí, ahí hay otra pregunta.
además de incluso ingresando organismos que fueran nativos, no modificados al medio ambiente, no altera ese ecosistema de alguna manera porque uno está introduciendo una gran cantidad de organismos si es que el propósito no es contaminar. Sí. Y a pesar de que es muy bueno contaminar, igual Sí. va a tener organismos que van a competir Claro. con el inicio de otros. Mira, yo para contestar esa pregunta debería mostrar otras diapositivas. Porque nosotros hemos hecho bioremediación en el cual de pesticidas y hemos incorporado un montón de bacterias, o sea que un número muy alto de bacterias. Y cuando nosotros analizamos las poblaciones microbianas, las diferentes la comunidad microbiana, ¿cierto? Vemos que estas bacterias tú no las ves. Están menos del 1%. Están en el límite de detección de la técnica. Y las otras, o sea que para decirte algo, incorporamos una gama de proteobacterias, ¿cierto? Y lo que se veía solamente eran alfa y beta, y se veían firmicutes, y se veían planctomicetes, pero la gamma y la pseudomonas particular que habíamos incorporado no se veían. O sea que esto que una bacteria que tú incorpores, que ella vaya a desplazar todo el sistema, eso habla contra la ecología. La ecología no es así. O sea que la ecología ha encontrado su equilibrio. Y cada vez que tú perturbas eso, el sistema va a hacer que esa perturbación vaya disminuyendo. Por eso esa misma bacteria que tú incorporaste, lo más probable es que después de un tiempo, digamos, va a llegar a un número al cual se va a permanecer, pero números más bajos. O sea que no se mantienen esos niveles tan altos, va empezando a decaer. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Para controlar la reproducción de las bacterias, porque siempre que ingresa organismos al medio ambiente, cuando son salmones, por ejemplo, animales que han más evolucionado, o sea, las bacterias son, pero hay un control de la fertilidad de esos organismos. ¿Qué ocurre con las bacterias? ¿No hay alguna manera de regular su reproducción? Sí. ¿El crecimiento poblacional? Sí hay. Cuando yo estaba haciendo la tesis allá en Alemania, ¿cierto? Había un Eduardo Díaz, quien es un microbiólogo que trabaja también en metabolismo de compuestos aromáticos, sobre todo por rutas anaerobias. Él lo que hacía era sistemas suicidas, los kamikaze. Eran bacterias que degradaban y una vez que se acababa el contaminante se generaban un sistema de autoeliminación, de inmolación, digamos, ¿no? Y en ese entonces esos temas estaban muy de moda justamente porque había mucha preocupación de que esto podía alterar los ecosistemas y toda la historia, ¿no? Entonces hay sistemas que tú podrías gatillar, digamos, sistemas de que las bacterias, digamos, empiezan a gatillar estos mecanismos de inmunidad o de autoinmunidad, ¿cierto? Y eliminarse. O sea que eso se podría hacer, digamos. Yo creo que no tiene ningún sentido, pero se podría hacer. Y se ha hecho, digamos, se ha escrito y toda la historia, ¿no? Pero yo creo que no se aplica. Pero si esa es tu preocupación, digamos, se puede hacer, digamos, ¿no? Y está bien, y me parece súper bien que tengan esa conciencia y mantengan esa conciencia ambiental. ¿Una última pregunta? Una última pregunta, si no, no nos vamos. Aunque sea Jueves Santo, nos quedamos acá. Bien. Por supuesto. Oye, en todo caso, dejen decirles una cosa. A ver, si nosotros tenemos bifenilos policlorados en un ecosistema contaminado, ¿eso nos afecta al ecosistema? ¿Y eso nos representa un tremendo peligro para todos nosotros? Ese es el problema que hay que resolver. O sea que, hagamos el balance. ¿Qué es lo que es más relevante? ¿Eliminar los metales pesados que están contaminando los suelos agrícolas de Chile? ¿O el riesgo potencial de que las bacterias vayan a diseminar un gen, etcétera? ¿No? O sea que no hay comparación. Si lo pones en la balanza, el gran problema que tenemos en Chile es que en Arica tú tienes los metales pesados en las casas, ¿no? Y que en muchas partes de Chile tenéis contaminación súper cerca de donde vive la gente, y es un tremendo problema y que efectivamente no todo se soluciona con bioremediación. Hay contaminaciones tan altas, o sea que la biología tiene ciertos límites, ¿no? Y si la contaminación es demasiado alta, por ejemplo, nosotros una minera del norte nos hizo lo siguiente, nos dijo, ustedes hacen bioremediación de metales pesados, ¿por qué no nos bioremedian estos suelos? Y nos mandaron una historia y nosotros agregamos una bacteria y no pasaba nada. Y después hicimos el análisis de eso, lo que nos mandaban, y tenía arsénico, pero todos los metales en concentraciones altísimas. O sea que ahí no hay vida posible. ¿Se dan cuenta? La biología, digamos, tiene límites, ¿no? Y no puede, digamos, en eso. Entonces, bioremediación es
para una contaminación moderada, ¿cierto? No para contaminaciones muy altas. Y si la contaminación es muy alta, tenéis que usar otros métodos o tenéis que diluir. Si no, no puede ser posible. Pero el problema de que haya contaminación en muchos sitios y que no hacemos nada es un tremendo problema. Hay un tema que hay que avanzar. Bueno, gracias en todo caso. Muchas gracias por la pregunta.